Hola, como siempre, agradecido porque estén ustedes ahí. Vamos a continuar con esta serie de programas de guía médica y el tema que nos toca hoy, pues vamos a hablar un poquito sobre pulmón. Pero más que nada vamos a generalizar porque enfermedades pulmonares, aunque todos conocemos, o los servicios de sistema respiratorio están llenos por diversos tipos de enfermedad pulmonar, hoy vamos a generalizar bastante, ¿no? En el sentido para que tomen, como siempre, un concepto un poquito más amplio de lo que ustedes conocen hasta ahora, ¿no? En ese sentido vamos a hablar sobre estas enfermedades y sobre todo la reina, la más frecuente, como es esa bronquitis, ¿no? Y por supuesto luego daremos nuestro punto de vista como acupuntores, ¿no? Entonces, bronquitis es la inflamación de la mucosa de los bronquios que aumenta la secreción de mucosidades como respuesta, ¿no? Los tipos, la bronquitis se considera aguda cuando tiene un inicio brusco y en general se resuelve en pocos días. Se considera crónica si existe tos y expectoración más de 90 días al año, aun cuando no sean seguidos, y durante más de 2 años consecutivos. Las causas. En la bronquitis aguda suele desarrollarse a consecuencia de un catarro en las vías respiratorias altas, como es en la nariz, faringe, etc., producido por diversos agentes infecciosos, generalmente virus, asociados a cambios nocivos de la temperatura ambiental. También puede sobrevenir por la inhalación accidental de agentes irritantes físicos o químicos. Los factores que hacen que una bronquitis se convierta en crónica son, por orden de importancia, el tabaco, la polución atmosférica y las infecciones. Como siempre, una persona puede enfermar de lo que sea, en este caso su pulmón, siempre gracias a agentes externos. Y esto, la primera diferencia fundamental que reconoce medicina natural, por supuesto, porque medicina moderna, en lo más mínimo, que la inmensa mayoría de las enfermedades casi siempre las tomamos como una medicina defensiva, la moderna, ¿no? Porque todo radica en el exterior del individuo y nunca ese individuo, pues pobrecito, tiene ninguna culpa, ¿no? Medicina natural, como ya hemos dicho en alguna otra ocasión, y ahora repetimos, casi siempre también se debe a factores internos. Y por supuesto, en los tratamientos, casi siempre también difiere. Una es sintomática, significa que va a controlar casi siempre, o intentar controlar a base de fármacos y las medidas que sean, a los síntomas que van saliendo para ir tapando o todo lo que manifiesta esa enfermedad. Sin embargo, medicina natural, si bien es cierto que en un tanto por ciento muy pequeñito, pues una enfermedad puede venir del mismo órgano, eso es aproximadamente, hemos dicho, un 20% de la enfermedad propia del órgano, donde medicina moderna tendría mucho que hacer o tiene mucho que hacer. Sin embargo, al igual que el individuo se busca su propia, enfermedad, o su propia deficiencia, o se machaca a sí mismo por la razón que sea, ya hemos ido hablando, también es cierto que el individuo en su propio cuerpo, en sus propios meridianos y en su propia manipulación de los puntos más apropiados, pues ahí radica también su curación, digamos así, ¿no? Junto a otros factores pues ambientales, cambiar un poquito, preparar más ese cuerpo pues, para que esas zonas que en teoría y a la práctica que salen sean más invulnerables a ese mundo tan complicado como es de las emociones, ¿no? Entonces, ya hay una pequeña diferencia sobre cómo vemos las distintas causas por las que un individuo puede enfermar de pulmón. Ya de momento, para un médico natural, o mejor dicho, o un acupuntor tradicional, un enfermo de pulmón, entonces ya hacemos, yo particularmente hago, vaya por Dios, ¿no?
Quiero decir que esta persona pues ya ha enfermado muy negativamente, ¿no?, en ese sentido. Y aunque en primer lugar pues, acuda a una consulta por una bronquitis aguda, una bronquitis crónica ya sería un tema más complicado, una bronquitis asmática más complicada todavía, y así sucesivamente, significa que no hemos cortado de raíz el tema. Este individuo tampoco ha cambiado lo suficiente, o no está preparado, o no es tan invulnerable como para poder defenderse de ese mundo de aspiraciones, ese mundo de emociones, como para que su cuerpo no proteste de una forma tan evidente y a través de una víscera tan sumamente negativa como es pulmón, ¿no? Entonces, siguiendo con este tema, dice la frecuencia de este tema que estamos hablando, dice la bronquitis aguda sobreviene con mayor frecuencia en invierno, sobre todo en niños, ancianos y adultos fumadores. La bronquitis crónica es la enfermedad más frecuente en los varones a partir de los 50 años. Se observa más en climas fríos y especialmente en las grandes ciudades. Los síntomas que produce una bronquitis, dice que la bronquitis aguda se inicia con dolor muscular y de cabeza, fiebre y tos insistente, que al principio es seca, posteriormente se expulsan secreciones al toser. Dice, la fiebre suele durar 4 o 5 días y la tos se prolonga unos días más. La bronquitis crónica se caracteriza por tos y expectoración persistentes y por una mayor facilidad para contraer infecciones respiratorias. La dificultad para respirar depende del grado de obstrucción bronquial y de la existencia de alteraciones pulmonares, como por ejemplo el enfisema. En el curso de infecciones bacterianas que empeoran la enfermedad, puede haber una coloración azulada de la piel por falta de oxígeno en la sangre. El tratamiento. Se recomienda que los enfermos de bronquitis aguda guarden cama y eviten los factores irritantes como por ejemplo el tabaco. La administración de antitérmicos y de antitusígenos, si la tos es seca, contribuye a que el paciente se sienta mejor. Los enfermos de bronquitis crónica deben evitar al máximo, no el máximo, el tabaco y los ambientes contaminados. Resultan de gran utilidad las vacunas anticatarrales en otoño e invierno. En algunos casos es necesario un tratamiento prolongado con antibióticos para disminuir la gravedad y duración de las sobreinfecciones respiratorias. Esto en cuanto a este tema de bronquitis, ¿no? Entonces, como afectaciones pulmonares más importantes, pues es menester y por respeto, pues vamos también a ir señalando, ¿no?, las más importantes, ¿no? Pues entonces, la afectación de los bronquios y los bronquiolos, e incluso las vías respiratorias son debidas pues, a unas cuantas que vamos a decir rápidamente, ¿no? Pues están las bronquitis agudas, las causas son infecciones, productos químicos, irritantes, polvo y alergia. Los síntomas, tos, malestar general, fiebre y expectoración. Y el tratamiento, por supuesto, evitar el tabaco, reposo en cama, inhalar vapor y medicamentos. Respecto a la bronquitis crónica, las causas, tabaco, polución atmosférica, infecciones. Los síntomas, tos y expectoración durante más de 3 meses al año. Tratamiento, el tabaco puñetero, que dicen, y los humos, expectorantes, gimnasia respiratoria, antibióticos si hay infecciones repetidas. Asma bronquial, pues las causas, pues una alergia, vamos. Hipersensibilidad a diversos elementos. Los síntomas, ataques agudos de ahogo, silbidos al expulsar el aire. El tratamiento, en el ataque agudo, reposo, líquidos y broncodilatadores. Tratamiento de fondo, desensibilización si el asma es alérgica. Tumores, pues en la mayoría, como causas, en la mayoría de los casos, la causa es desconocida. El tabaco también produce tumores, según dice en este libro. Síntomas, tos y esputos con sangre, pulmonía de repetición y dolor torácico.
Tratamiento, pues cirugía, radioterapia, medicamentos anticancerosos. Cuerpos extraños, pues las causas que inhalemos un cuerpo de estos de una forma accidental. Síntomas, asfixia inmediata, si ocluye la tráquea, pues tos, ¿no? Tratamiento, pues extraer el cuerpo extraño que hemos inhalado accidentalmente. Estenosis bronquial, las causas, pues los cuerpos extraños, tapones de moco, tumores y espasmos. Los síntomas, tos insistente, etc. Tratamiento, corrección quirúrgica del estrechamiento, broncodilatadores si es por espasmo. Entonces, esto como afectación más importantes, más frecuentes de, prácticamente están todas, ¿no? Del pulmón, ¿no? Entonces, también es menester y es de justicia que les hablemos sobre los consejos prácticos para las personas que padecen bronquitis, ¿no? Por supuesto, aquí la primera cuestión que viene es abstenerse de fumar, ya que el tabaco es un agente irritante de los bronquios. Realice paseos al aire libre, respirando profundamente, con lo cual mejorará su ventilación pulmonar. También evite las corrientes de aire y los cambios bruscos de temperatura. Procure no permanecer al aire libre en lugares húmedos, con niebla o con frío extremo. Evite en lo posible los olores fuertes, como los de la laca y la pintura, así como los gases residuales de coches y fábricas. Tenga en cuenta que si padece alergia, la presencia de animales en casa puede resultar perjudicial. Ventile bien los cuartos de estar y las habitaciones donde trabaja y duerme. Infórmese de las diversas prácticas que con poco esfuerzo por su parte contribuyen a paliar los efectos de la enfermedad. Así, por ejemplo, los ejercicios respiratorios, las duchas con alternancia de agua fría y caliente y los cepillados en secos de la piel favorecen la circulación sanguínea. La inhalación de vapor y la ingestión de abundante líquido aumentan la fluidez de las mucosidades y facilitan su expulsión. Evite toda clase de sobrecargas psíquicas y estudie de una manera sencilla, pues medicina natural, por ejemplo, ¿no? Según iremos viendo ahora. Esa última cuestión se la he puesto yo, ¿no? Entonces, este tema de bronquitis, para medicina natural, y es lo que voy a intentar, a ver si sacan esa cuestión, una persona, pues normalmente, ¿por qué enferma a grosso modo de pulmón, ¿no? Entonces, normalmente, como causa, digamos, ambiental, o sea, ambiental me refiero de su propio ambiente, o de las emociones que él recibe o que o él mismo puede crear, o lo que más afecta a pulmón, ¿no? Por supuesto, una mala alimentación. Ese es el medicamento que de verdad echamos al cuerpo todos los días, ¿no? Una mala alimentación ya nos va a predisponer a que ese pulmón pues tenga pues menos energía vital, ¿no? Menos ánimo, digamos así. Por supuesto, el tener un falso orgullo o una falta de orgullo, ¿no? Nerviosismo, pues es una causa fundamental. ¿Por qué? Porque ese pulmón recibe directamente pues lo que es capaz de estar generando ese corazón, ¿no? Como mal vecino, vecino puñetero, podemos decir, ¿no? Una falta de satisfacción, por supuesto, que va a deprimir energéticamente pues ese pulmón, ¿no? Y que es con lo que funciona fundamentalmente, ¿no? Entonces, estas causas, digamos, ambientalmente o emocionalmente hablando, van a darnos una depresión grande, una predisposición para enfermar precisamente de esos pulmones. En ese sentido, a ese pulmón, ¿qué es lo que más le va a afectar también? Bueno, pues a ese pulmón, por ese nerviosismo, le va a afectar mucho ese calor, ¿no? Y a ese pulmón también le va a afectar otra cosa, que es una gran sequedad, ¿no? Entonces esas mucosas se van a ir quedando secas, van a estar mucho más irritadas, en definitiva van a estar como más expuestas, ¿no? A que agentes externos pues pasen con más facilidad, ¿no? De tal manera que ese pulmón está reaccionando de una forma bastante violenta, ¿no? De tal manera que, bueno, eso, la respuesta va a ser que esas células caliciformes que hay en ese epitelio,
de esas mucosas de las vías respiratorias, ya no van a echar suficiente agua, no van a echar suficiente moco, o por otro lado, también va a ser una respuesta mayor, con lo que las secreciones van a aumentar, se van a atascar, con lo que, por supuesto, que puede haber mucho más estrechamiento si la respuesta es por un agente brusco, o según en qué épocas luego hablaremos, en el caso de que sea una bronquitis alérgica. En ese sentido, pues la respuesta va a ser grande, de tal manera que ese estrechamiento va a ser mucho más evidente, mucho más brusco, mucho más agudo, con lo que la sensación de que falta de aire, de asfixia, pues va a ser pues impresionante, ¿no? Pues los que hayan visto sufrir un ataque a un asmático, que se pone azul como el mar, pero bueno, más negro todavía, esa falta de oxígeno, ese aumento de anhídrido carbónico, pues enseguida va a poner todas las mucosas de la piel, como esa circulación más superficial va a ser completamente azul, ¿no? O entre un rojo y un azul, una combinación de esos colores tan sumamente, bueno, que acojonan mucho, ¿no? Esa es la palabra. Entonces, hablando ya por esos meridianos, vamos a hablar sobre este nerviosismo de ese corazón que va a producir mucha más calor, esa sequedad, también por el clima. Entonces, todo este órgano se va a afectar por estos meridianos, pues también va a llegar ahí, digamos, la mala noticia, ¿no? En ese sentido, ustedes me dirán, bueno, ¿y qué es lo que tiene que ver en ese sentido un buen riñón o un mal riñón, pues para que un pulmón vaya mejor o vaya peor, o que incluso, ¿qué relación puede tener, ¿no? Bueno, por supuesto que el riñón ya sabemos dónde está, en ese sentido, pues está en la parte posterior, pero su meridiano pues empieza en la planta de los pies, viene subiendo y termina precisamente debajo de la clavícula, ¿no? Pues a unas distancias de la línea media de este vasoconcepción y llega precisamente ahí. Por ahí, ¿quién pasa más? Pues pasan meridianos importantes como ese estómago, como ahí pulmón también empezaba en ese sentido, con lo que ya está perfectamente gobernado por tantos meridianos importantes. Por eso decíamos de alimentación y amén de tantos ambientes emocionales, digamos así, ¿no?